Bueno, continuamente están llegando a nuestra redacción advertencias de los televidentes respecto de lo que sucede en las guardias, ¿no? Fíjate, estamos acá, como vos bien anunciabas, en la guardia del Hospital Centro de Salud por calle Santa Fe. No podríamos decir que es un espacio, una guardia que está de manera multitudinaria, digamos, ¿no? Pero sí que si alguien viene, seguramente va a tener que esperar, seguramente va a tener que pasar por algunas demoras. Así incluso lo definió el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, esta mañana. Estuvo presenciando unas actividades sanitarias en la Plaza Urquiza y por supuesto aprovechamos para preguntarle por la situación del dengue. Él asegura, Sil, que en todas las guardias y en todos los hospitales hay no solamente la cantidad de profesionales que se necesitan, sino también los insumos. Pero también admite que, bueno, que sí, que ante la cantidad de consultas es muy probable que los pacientes tengan demoras al llegar a las guardias. Vos fijate, esta es la situación. No está toda, no podríamos decir, como te decía, que es una situación incontrolable, no se ven aún, por lo menos, aquellas filas que veíamos, ¿te acordás? En el peor momento del COVID. Es una guardia que definitivamente tiene mucha gente, pero bueno, según las autoridades de salud, se las va a atender, hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra del ministro. Sí, vamos a escuchar precisamente lo que contaba el ministro de Salud respecto de la reunión que mantuvo ayer con el Consejo Federal de Salud, el COFESA, en el que se reúnen todos los ministros de salud de las diferentes provincias con el titular de la cartera nacional. Ahí también, por supuesto, uno de los temas más álgidos, uno de los temas que más tiempo abarcó de esa reunión fue la situación del dengue y además de contarnos cuáles son las conclusiones que tenían de ese encuentro, habló sobre qué se decidió, Sil, sobre la vacuna. Una pregunta que nos hacen muy continuamente también los televidentes. Lo vamos a escuchar atentamente, Sil. Estamos en una situación compleja a nivel regional. El dengue en la Argentina está aumentando a expensas del área centro. Ayer estuvimos en un COFESA y hay complejidades en distintas provincias. El NEA fundamentalmente ha pasado el peor de los momentos y hoy los casos que están surgiendo son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, con muchos casos a expensas del dengue 2, que fue el virus que estaba el año pasado acá en Tucumán. Y hoy nosotros tenemos una gran cantidad de consultas, hay muchos pacientes, nosotros estamos reforzando todas nuestras guardias para que cada paciente tenga la posibilidad de ser evaluado y tratado adecuadamente. Recordemos que el dengue es una enfermedad viral que tiene 7 a 10 días de evolución, que produce como complicación más frecuente la deshidratación. El DEN 1 no desciende tanto las plaquetas, el DEN 2 sí desciende las plaquetas a riesgo de producir una hemorragia. Y acá es muy importante, porque hay muchas personas contagiadas, garantizar la hidratación. Si yo tengo fiebre alta, dolor de cuerpo, cansancio, inapetencia, tengo que tomar por lo menos 2,5 litros, 3 litros de líquido por día. Si no tengo deseos de tomar o no lo tolero, tengo que hacer una consulta para recibir una hidratación parenteral. Si una persona tiene dengue o tiene síntomas de dengue y tiene vómitos o diarrea, tiene que hacer una consulta urgente y en todos nuestros hospitales, todas nuestras guardias tenemos la capacidad de realizar una hidratación parenteral, o sea, con suero, para eventualmente evitar una complicación. El único estudio que hay avanzado a nivel mundial, incluso que fue del laboratorio, es en la población de entre 4 y 16 años. Hay estudios preliminares donde habla de la inmunidad hasta los 60 años. No hay estudios realizados serios para mayores de 60 años, donde nos digan que genera una inmunidad suficiente para evitar la muerte o evitar la hospitalización. Tampoco sabemos cuánto tiempo da esa inmunidad y hay otras determinantes que, bueno, tiene que decidir la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es una entidad seria, que está formada por las sociedades científicas, por los ministerios de salud, donde determina cuándo, a quién, en los lugares, se puede determinar, por ejemplo, a las personas que ya tuvieron dengue o en los lugares donde hay endemia, por ejemplo, el norte de la Argentina,
O sea, hay muchos factores que todavía están estudiándose. Yo creo que la decisión es seria y responsable. En este momento no nos serviría para controlar el brote epidémico que tenemos en la Argentina, pero sí, por supuesto, también tenemos que considerarlo como una alternativa en el futuro. También tenemos que recordar que el dengue lo produce la transmisión de un vector que es la Aedes aegyptis, que además transmite el Zika y el chikungunya. La vacuna no generaría inmunidad contra estos dos virus. Por lo tanto, creemos que la atención la tenemos que prestar sobre todo a eliminar los criaderos de mosquitos de la Aedes aegyptis y eliminaríamos tres virus potenciales de contagio al ser humano. Bueno, dos aspectos, Sil, para resaltar. Por un lado, estas recomendaciones en caso de contagio, que siempre son bienvenidas, lógicamente, y mucho más cuando vienen de la mano de profesionales de la salud. Pero por otro lado, Silvina, esta coincidencia entre lo que manifiesta el ministro de Salud de la provincia con lo que ha manifestado ya oportunamente el Gobierno Nacional en la palabra de su vocero, en cuanto a que no se ha comprobado la efectividad y la eficiencia de estas vacunas contra el dengue, ¿no? Exactamente, el ministro de Salud dijo que coincide con la posición del Gobierno Nacional. Vos fíjate cómo alude que todavía hay certificaciones que faltan para esta vacuna. Sin embargo, lo cierto sí es que por la preocupación, por la incertidumbre, por el aumento de contagios, la realidad es que los tucumanos están deseando que el gobierno tome alguna política pública sobre la vacuna. Claro. Tienen muy presente lo que ha ocurrido durante la pandemia de COVID, en la que, bueno, se nos ha insistido mucho también desde las autoridades sanitarias en la importancia de la vacuna. Entonces, pareciera como una paradoja, ¿no? Hasta hace poco nos hablaban de la importancia de las vacunas y ahora, no digo por supuesto que no tengan sus razones, pero quedamos desconcertados los tucumanos ante la negativa por el momento temporal del Gobierno Nacional y, bueno, la sujeción de los gobiernos provinciales para no incorporar a la del dengue, la del calendario. Sobre todo, sí, bueno, claro, teniendo en cuenta, digo, que en el mientras tanto hay algunas instituciones privadas que ya están colocando la vacuna contra el dengue, obviamente paga, que no todo el mundo puede acceder, pero que ya hay efectivamente lugares en donde uno puede inmunizarse en contra del dengue. No sé si esto está avalado o no por el Ministerio de Salud de la provincia, pero digo, existe también, entonces es un contrapunto que se advierte luego de las declaraciones del ministro. Fíjate, Sil, si vos quisieras, sin obra social, colocarte solamente una de las dosis de la vacuna del dengue, el precio actual más o menos ronda en los 70.000 por una de las dosis. Después, como eso está sujeto a la evolución del dólar oficial, puede ser que en la siguiente dosis, que es 3 meses después, ese precio cambie. El mismo precio es si la querés comprar a la vacuna en farmacias, que algunas farmacias la tienen disponible. Vos podés comprarla allí. Pero imagínate que 70.000 pesos por dosis no es un precio al que todos puedan acceder. También es cierto, Sil, que por lo menos en algunos laboratorios sí se admiten algunas obras sociales, no todas, que cubren cierto porcentaje, 40%, 50% del precio, pero bueno, de nuevo, eso es un privilegio o una situación a la que no todos tienen acceso y lo que se le está pidiendo o más bien consultando al ministro es si alguna vez vamos a poder ver cómo se ha visto durante las vacunaciones por COVID, por ejemplo, aunque él sí hizo la diferencia de que no son comparables, pero sucede que eso todavía está muy en la memoria de los tucumanos y el susto hace que uno se pregunte por la vacuna, ¿no? Bueno, habrá que ver entonces, a medida que avancen los días, qué es lo que se resuelve en relación a esto. Gracias, Sil. Hasta luego. Adiós, hasta luego.